Hola a todos, soy Mariano Sanz del canal Ingeniería Estelar y hoy vamos a seguir con el quinto vídeo de la saga de navegación estelar. Esta vez vamos a hablar del rayo tractor. Es un vídeo bastante importante, puesto que el rayo tractor nos va a dar bastantes pistas de cómo funciona una nave interestelar y es bastante novedoso, ¿vale? Entonces, antes de empezar, evidentemente, tenemos que empezar con las aclaraciones y agradecimientos, ¿de acuerdo? Este canal, como digo siempre, ha sido creado para, o no ha sido creado, mejor dicho, para modificar el sentido contexto de los mensajes de nuestras amigas tagetianas y barunianas. Eh, Tiene el sentido de enriquecer, en todo caso, el entendimiento de algunos de los conceptos que, desde mi punto de vista, pues no son claros o son algo confusos. Hago una interpretación análisis de dichos conceptos y tengo que advertir que esta interpretación análisis es exclusivamente mía y puede diferir de la interpretación de otras personas. ¿Vale? Los conceptos básicos que extraemos son aquellos que vienen en los vídeos de divulgación de Gosia, Robert o Cristina y Estela. ¿Vale? Este canal, sea lo que sea, apoya 100% el contenido y mensaje que comparten Gosia, Robert, Cristina y Estela. Y por supuesto, quiero darles las gracias por toda su labor y toda su divulgación, así como también darle las gracias a nuestras amigas tagetianas y barunianas, Esbaru de Erra, Aneka de Temer, Sofía Esbaru, Yasji, Atena Esbaru y Minerva Esbaru por todo su conocimiento y por toda la transferencia de conocimientos hacia nosotros. Bueno, vamos a ver el rayo tractor desde el punto de vista de la ciencia humana, si existe algo o no existe algo, ¿vale? Veremos cuál es la definición que tenemos en la ciencia humana, qué es lo que hay en cuanto a conceptos de rayo tractor en la tecnología o ciencia de la Tierra, qué es lo que está haciendo la NASA, si es que está haciendo algo al respecto, qué nos muestra la ficción, ¿vale? Esto es un punto importante. Y luego veremos qué tiene la ciencia oculta de rayo tractor y todo este tipo de tecnologías. Vale. Según la Wikipedia, vamos a ver que la definición del rayo tractor es que es un dispositivo con la capacidad de atraer un objeto a otro desde la distancia, ¿vale? Puede ser atraerle o simplemente repelerlo también. El concepto se origina en la ficción, ¿vale? Según dice la Wikipedia, el término fue acuñado por Smith, una actualización de su anterior rayo atractor en su novela Space Hounds of IPC en 1931. Desde la década de 1990, la tecnología y la investigación han trabajado para hacerlo realidad y han tenido cierto éxito a nivel microscópico. Esto tiene que ser muy importante porque todas las tecnologías que apuntan hacia construir o conseguir un rayo tractor de momento no son capaces de mover objetos contundentes, ¿vale? Esto es todo a nivel microscópico. Con menos frecuencia, un rayo similar que repele se llama rayo presor o rayo repulsor. Los rayos de impulso de gravedad y los de propulsión de gravedad son tradicionalmente áreas de investigación de la física marginal, es decir, los que no son oficialistas, que coinciden con los conceptos de rayos tractores y repulsores. ¿Vale? Hay, según lo que yo he podido investigar y ver, es que hay tres tecnologías principales. Una se llama la tecnología de las pinzas ópticas. Usan un rayo láser para calentar el aire, atrapar partículas y crear una especie de cinta transportadora para moverlas. Esto evidentemente no funcionaría en el espacio sin aire, puesto que estamos hablando de que calienta el aire. Hay otra tecnología llamada haz de solenoide óptico, que es una luz láser formada en forma de sacacorchos para empujar las cosas, pero tampoco pueden hacer eso sobre todo con elementos pesados. Y luego la última tecnología se llama haz de Bessel, que utiliza energía electromagnética, gravitacional o acústica para mover partículas que no objetos. Desafortunadamente no pueden construir uno porque dicen que requieren energía infinita, así que es incompatible. Bueno, como ninguna de las tres parece ser la tecnología correcta, vale, entonces un rayo tractor realmente aplica fuerza de atracción o fuerza de repulsión utilizando solo energía luminosa, láser normalmente. Sí que hay más investigaciones que apuntan a que pudieran conseguir algo parecido, por ejemplo,
En Nature Photonics los científicos han conseguido un haz láser que tire y empuje esferas de vidrio huecas recubiertas de oro para que puedan moverse decenas de centímetros, ¿vale? O sea, no es una gran cantidad. Construyeron uno y polarizando un rayo consiguieron tirar y empujar, ¿vale? Ya veis lo complicado que es, esferas huecas, recubiertas de oro, etcétera, etcétera. También científicos de las universidades británicas de Dundee y Southampton, en colaboración con expertos de la Universidad de Illinois Wesleyan, en Estados Unidos, lograron atraer un objeto físico hacia una fuente de energía mediante ultrasonidos. ¿Vale? Entonces, pero estos objetos ya os digo que son muy pequeños o a nivel microscópico. ¿Vale? Hay algunos avances, por ejemplo, aquí os he puesto dos direcciones de internet. La primera, físicos crearon un rayo de tracción usando láseres que pueden repeler o atraer objetos 100 veces más lejos de lo que era posible hasta ahora, ¿de acuerdo? No habla concretamente del tamaño, pero me imagino que serán partículas también. Y luego en Inglaterra se encuentran estudiando la posibilidad de crear un rayo tractor, el cual se convertirá en el invento del mañana, tratándose de un campo de fuerza proyectado que moverá las fuerzas gravitacionales con el fin de empujar o tirar de algunos objetos. Bueno, este ya se va pareciendo más a lo que realmente tienen nuestras amigas taigetianas o razas extraterrestres, básicamente, casi todas. En cuanto a la NASA está trabajando activamente por desarrollar esta tecnología como un medio de recolección de muestras para sus rovers. Ya sabéis que la NASA siempre anuncia cosas, pero detrás de esas cosas que anuncias pues hay otros proyectos ocultos con tecnologías que se nos encubren o se nos esconden para que no sepamos lo que hay. Dice el insider o por así decirlo, el whistleblower William Topkin, que asegura que la NASA es una organización militar de la US Navy. Entonces, si esto es cierto, de luego es por eso que lanza proyectos al público cuando detrás de ellos hay otras cosas completamente diferentes. Ahora los científicos de la Universidad de St. Andrews y el Instituto de Instrumentos Científicos han desarrollado ellos mismos un rayo tractor en funcionamiento, aunque bastante en miniatura. Todo, como veis, es o bien objetos muy a nivel de partículas o muy pequeños. ¿Vale? El principal desafío para construir un rayo tractor es bastante intuitivo. ¿Vale? Cuando una corriente de luz golpea un objeto, tiende a moverse la dirección en la que se encuentra la luz. Sin embargo, algunos investigadores recientes o investigaciones recientes han demostrado que con las geometrías adecuadas las micropartículas pequeñas pueden moverse en la dirección opuesta a las corrientes de fotones. ¿Vale? Todos los intentos, como veis, que están haciendo en la ciencia humana a nivel público, por así decirlo, no pasan de las partículas, micropartículas, objetos pequeños, etcétera, etcétera, todo con tecnología de haz de luz, láser, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a la ficción, recordar que en la ficción se nos cuenta la verdad, ¿vale? Hay literatura, cómics, películas y series, juegos, en todas hay montones de literatura, cómics, películas, series y juegos que hablan de los radiotractores, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí os dejo unos ejemplos para que los podáis dar un vistazo. Las más conocidas, Star Trek, Star Wars, Babylon 5, son las películas que más aparecen los radiotractores, etcétera, etcétera. Bueno, veamos ahora en la ciencia oculta. Según el doctor Michael Sala, que muy bien conoceréis por ser ufólogo reconocido y entusiasta fundador de Exopolitics, es amigo íntimo de Robert, ¿vale? Es un erudito que trata todos estos temas de ufología, de proyectos espaciales secretos y todo esto, o programas espaciales secretos. Dice que en el US Secret Space Program, ¿vale? Aparentemente no se habla de ningún radiotractor, es verdad, yo me he leído unos cuantos libros de este hombre, no se habla de mucha tecnología de propulsión, pero no habla nada de objetos o de rayos tractores. Se habla de tecnología antigravitatoria, pero siempre no especifica si es un sistema de tracción o no, ¿vale? Sin embargo, en el avión secreto TR-3B, este que veis en la foto a la derecha, de los Estados Unidos, sí puede parecer incorporar alguna tecnología de radiotracción, ¿vale? Veis aquí la foto, veis que está emitiendo, vamos a ver con más detalle la siguiente transparencia, a ver si soy capaz. Esto se ha quedado bloqueado. A ver.
Bueno, dentro de la ciencia oculta, las tecnologías que hay en este avión, por así decirlo, TR-3B, con tecnología mayormente desconocida, según el denunciante o alertador Cory Good, las tecnologías que conciernen al TR-3B están extremadamente desfasadas al día de hoy, ¿no? Hay tecnologías mucho más novedosas que tienen la misma forma en general que el TR-3B y modelos posteriores que harían explotar la mente de la gente. Esto es lo que dice Cory Good, ¿vale? Es posible que al día de hoy sí que existan, porque esto cuando lo escribió fue hace unos años, os lo dijo. Entonces es posible que al día de hoy sí que este tipo de naves puedan contener este tipo de tecnología de radiotractor, ¿vale? En las versiones anteriores y de las que se tienen informes poseían tecnología antigravedad como la Magnetic Field Disruptor, que solo se utilizó para reducir el peso hasta un 89% y la inercia del avión y de sus ocupantes, ¿vale? Esto hablaremos un poquito más adelante cuando hablemos de motores, etcétera. El funcionamiento de este sistema MFD de Magnetic Field Disruptor nos recuerda a lo que nos cuenta Svaru de su rayo tractor. El rayo tractor, ya veremos ahora cuando veamos la parte de extraterrestre, el MFD hace rotar un plasma de alta energía alrededor de un aro acelerador circular. Este plasma, basado en mercurio, ¿vale? Svaru habla de mercurio enriquecido, mercurio rojo, está presurizado a 250.000 atmósferas a una temperatura de 150 grados Kelvin y acelerado a 60.000 revoluciones por minuto y así crear un plasma superconductor resultando en una anulación-reducción de la gravedad, ¿vale? Lo que se crea con esto es una especie de torbellino, por así decirlo, ¿no? De plasma que produce ese efecto de anulación-reducción de la gravedad, ¿vale? Se sitúa ese sistema MFD se sitúa justamente en el centro de la nave, en la parte posterior de la misma. Bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que nos cuentan nuestras amigas svarunianas y taigetianas, ¿de acuerdo? Este sería un poco el índice de las cosas que vamos a ver. Primero veríamos la descripción que se hace del radiotractor, la turbina, que es la parte fundamental de este radiotractor, lente holográfica, que forma parte de lo que es la maquinaria del radiotractor, cómo se produce el subir y bajar objetos, cómo se hace también la creación de objetos, creación de situaciones dinámicas, y lo de los ciclos de la cosecha también vamos a dar una breve descripción de cómo se hace, ¿vale? Bueno, prácticamente todas las naves vienen equipadas con un radiotractor. Todas las naves de las que hablamos son las naves extraterrestres, la de razas interestelares, ¿vale? El radiotractor se utiliza mucho para movimiento de carga, subiendo o bajando objetos de una nave, o también para tirar de una cosa, agarrándola por alguna de sus partes para traerla o llevarla a alguna dirección, o también sirve para empujar objetos grandes como otra nave, o para proyectar objetos, es decir, para crearlos realmente, cambiar la frecuencia dominante de un objeto, ¿de acuerdo? Sería como una especie de portal o de, por así decirlo, de envolver ese objeto dentro de un toroide, como si fuera inmersión total toroidal, o para crear o insertar objetos o situaciones de un determinado contexto o espacio, ¿vale? Todas estas cosas se pueden hacer con el rayo tractor, ¿vale? Entonces, el rayo que se usa para lograr esto es de gravedad controlada, ¿vale? Bueno, entonces aquí Svaru nos comenta cómo se construye o cómo está construido este rayo tractor. Dice que se logra usando una turbina esférica con una apertura grande en un extremo, ¿vale? Aquí he puesto una imagen de una turbina tradicional que se utiliza en naves o aeronaves humanas, ¿de acuerdo? Y luego le he puesto esta imagen con un vórtice o un torbellino, un vórtice electromagnético que saldría realmente de la turbina, ¿no? Ahora veremos cómo me imagino, yo interpreto la turbina de la que nos habla Svaru, ¿vale? Cada esfera, bueno, dice aquí, esta turbina está compuesta de muchas otras turbinas esféricas internas contrarrotatorias, es decir, cada turbina gira al contrario de la siguiente, puestas como capas de cebolla y están hechas de un material especial no magnético, cerámico, aleación metálica, ¿vale? Es un no magnético que se utiliza para construir las propias turbinas. Vale, cada esfera, veis lo que dice aquí, está llena de mercurio enriquecido en estado de superfluido. Es la misma forma con que describía Cory Good la Magnetic Field Disruptor, ¿de acuerdo? Que utilizaba en el TR-3B. Y dice que cada esfera interna contrarrotatoria es alimentada independientemente por una corriente eléctrica de alto voltaje controlada por un ordenador, ¿vale? Así es como funciona cada
turbina contrarrotatoria dentro de esa turbina general que forma el rayo tractor. El movimiento contrarrotatorio a gran velocidad o revoluciones por minuto es de 10.000 a 100.000 revoluciones por minuto. Entre las capas o las diferentes capas de la cebolla esta de la turbina se crea un vórtice electromagnético de alta energía en el núcleo o en el centro de la turbina principal, ¿vale? Siempre está creado dentro de lo que es el centro o el núcleo de la turbina. Vale, pues esto es lo que yo imagino que es. Imaginaros, ¿ves? Estos son pequeñas turbinas esféricas, ¿vale? Cada una está dentro de otra y cada una tiene una velocidad o un sentido de rotación que es contrario al anterior, y así yo me imagino el rayo tractor, una super turbina en la que se contienen más turbinas más pequeñas con este giro contrarrotatorio de una y otra, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer girar estas turbinas con el alto voltaje que está controlado por ordenador, ¿de acuerdo? Se genera ese vórtice electromagnético plasma, ¿de acuerdo? Por eso decía, basándome en esa descripción de Sbaru y ante la imposibilidad de encontrar una imagen, evidentemente, que pueda servir de ejemplo, no he podido encontrar nada porque no hay nada realmente en la Tierra, hemos construido esta turbina esférica principal siguiendo sus instrucciones. Bueno, esto es lo que me imagino yo, cómo será la turbina de las que no habla Sbaru, ¿no? Nos hemos imaginado e interpretado estas turbinas secundarias dentro de la principal, una dentro de la otra como capa de cebolla, y con un eje rotatorio que permite que cada turbina gire en sentido contrario a la siguiente. Cada turbina está conectada, como vemos aquí en esta parte de aquí del esquema o de la imagen, a una fuente de alta tensión que está controlada por el ordenador, produciéndose así, sería este rojo, en forma remolinada, el vórtice electromagnético o plasma, ¿vale? Luego aquí hay una serie de tambor de lentes holográficas para enfocar el haz de plasma y ajuste fino de la frecuencia de salida. Ahora eso lo veremos en la siguiente descripción, ¿vale? Esto es el plasma de alto brillo o vórtice electromagnético de frecuencia base y potencia total. Frecuencia base porque luego vamos a poder retocar esa frecuencia para hacer más cosas, como veremos más adelante, ¿vale? Cuando la energía es lo suficientemente alta o de magnitud suficiente, este plasma electromagnético empezará a brillar con gran intensidad por la apertura grande de la esfera, y esta luz es pasada a través de una serie de lentes que se usan para enfocar y para concentrar la luz para que pueda ser proyectada como un intenso haz de luz concentrada y de baja difusión, similar a un láser, ¿vale? Estas es como imagino yo que es la lente, ¿de acuerdo? Porque dice que estas lentes especiales están dentro de un cilindro hecho de varios miles de nanoelectroimanes de alta energía, ¿vale? Esto es una lente o es una mini lente o microlente que está compuesta a su vez de nanoelectroimanes, ¿vale? Una estructura hexagonal, como veis aquí, como panel de abejas y controladas independiente por ordenador. O sea, cada electroimán está controlado por ordenador. Fijaros en la potencia que tiene que tener este ordenador para poder controlar cada nanoimán. Y así formar miles de proyectores de hologramas entrelazados con los nanoelectroimanes de forma que forman la estructura hexagonal, ¿vale? Este sería el proyector o lente holográfica dentro de este haz o de control de los nanoelectroimanes, ¿vale? Esta es como yo me lo imagino, ¿de acuerdo? Luego esta sería ese tambor del que habla antes, ¿vale? Entonces estos lentes no están hechos de ningún material, como por ejemplo vidrio, cristal, son un holograma, ¿vale? O sea, aquí no hay un cristalito que enfoque la luz, sino que la luz creada o el plasma creado o el vórtice electromagnético creado es concentrado a través de estos electroimanes, ¿vale? Que en realidad son un holograma, pero su naturaleza de alta energía tiene el mismo efecto sobre la luz de plasma concentrada como si fueran objetos sólidos, con la ventaja de que se pueden modificar completamente a voluntad para controlar sus efectos sobre el haz de luz saliente. Es decir, cada, digamos, estructura hexagonal forma una especie de microlente o de nanolente que está controlada por frecuencias a través del ordenador, ¿vale? Estos lentes de forma holograma, combinados con los nanoelectroimanes de alta energía, cambian y controlan la frecuencia interna del haz de luz de plasma principal con muy alta precisión. Es decir, si las turbinas crean un vórtice electromagnético con una determinada frecuencia base, cada uno de estos elementos que veis aquí puede modificar la frecuencia, esa frecuencia base la puede modificar a como queramos nosotros, siempre con ayuda del ordenador.
Bueno, entonces, ¿cómo entiendo yo esto? ¿Cómo lo interpreto? Pues un poco ya lo he ido diciendo, ¿vale? Entonces, la lente está construida de un cilindro tambor, que sería todo esto, ¿de acuerdo? Este sería el tambor visto, por así decirlo, de frente. Esto sería la alzada, ¿vale? ¿De acuerdo? Que sería el tambor de lente holográfica del rayo tractor. Este tambor está compuesto de varios miles de nanoelectroimanes, que serían todos estos grises que veis aquí dentro de esa estructura hexagonal de alta energía, o sea, encima son nanoelectroimanes de alta energía, en una estructura hexagonal, como en la que estáis viendo, como si un panal de abejas se tratase. La figura muestra una idea de la construcción de esta lente holográfica. Esto sería una porción de la lente, este sería, digamos, la lente global de cada estructura hexagonal, como os he dicho antes, puede controlar la frecuencia del haz que pasa por él. Bueno, ¿cómo sería subir y bajar objetos? Bueno, los cambios de frecuencia que se generan dentro del plasma por efecto del funcionamiento de las esferas contrarrotatorias que dan lugar al haz de luz por su naturaleza de alta energía de frecuencia controlada son el equivalente a un campo gravitatorio dentro del haz de luz en relación con los alrededores, ¿vale? Entonces es verdad que tú cuando generas el vórtice o el plasma electromagnético dentro de lo que es la turbina, realmente lo que estás haciendo es crear una serie o un efecto de funcionamiento de las esferas contrarrotatorias y lo que haces es generar alta energía de frecuencia controlada. Si tú puedes controlar la frecuencia, puedes crear un campo gravitatorio con valores iguales al campo gravitatorio existente en los alrededores de la nave, ¿no? Entonces, la nave usa ese radiotractor, tiene sensores especiales que le dan a su ordenador las lecturas de frecuencia exacta de esos campos gravitatorios que tienen alrededor de la nave, ¿vale? Entonces yo con esos valores puedo generar un vórtice electromagnético dentro de lo que es el tambor o la lente del radiotractor para crear un campo gravitatorio contrario a lo que existe en los alrededores o para poder subir o bajar objetos dependiendo de ese valor de frecuencia. Una vez que se haya determinado la frecuencia exacta del flujo gravitatorio que envuelve el lugar, se pueden generar la frecuencia opuesta exacta con el radiotractor y todos los objetos dentro del área de influencia del radiotractor ya no serán afectados por el campo gravitatorio del lugar, ¿vale? Entonces, como veis aquí en la imagen, el radiotractor, que sería la parte luminosa, envuelve al cuerpo y entonces puedo eliminar o cancelar el campo gravitatorio del lugar generando una frecuencia contraria a la que existe en el lugar. Entonces yo puedo hacer que el objeto que está dentro del campo del rayo tractor quede eliminada, ¿vale? Entonces los objetos estarán bajo la influencia de ese rayo tractor y manipulando la frecuencia de salida de este determinará si un objeto dentro del haz de luz se moverá hacia arriba, hacia la nave o bajará de la nave hacia el suelo. Y los cambios pequeños en su frecuencia controlarán la velocidad, con la cual estos objetos se moverán dentro de su área de influencia. Esto ya lo habíamos visto en vídeos anteriores, cómo se hacía esto, modificando las frecuencias del entorno a través del radiotractor, ¿vale? Este sería el ejemplo que puse la otra vez, ¿vale? Este sería el radiotractor generando un campo electromagnético a través del plasma o del vórtice electromagnético, ¿de acuerdo? Si los sensores detectan que el campo gravitacional del lugar es 7,43 Hz, por ejemplo, yo puedo generar una frecuencia de plasma contraria, por ejemplo, de menos 750, con lo cual tengo una diferencia de menos 0,07, que es suficiente para hacer que el cuerpo o el objeto suba hacia la nave, ¿vale? Dependiendo de la diferencia, el cuerpo subirá más despacio o más deprisa, ¿vale? Bueno, pues de eso se trata, generar un campo gravitatorio de sentido contrario para poder hacer subir o bajar el objeto o los objetos independientemente de cuál sea su tamaño o su peso. Bueno, ¿cómo hacemos la creación de objetos con el rayo tractor? En la combinación entre los proyectores holográficos, es decir, todo esto que veíais aquí, y los nanoelectroimanes de alta energía que son capaces de reproducir detalles minúsculos a nivel molecular, resultan en una matriz frecuencial muy precisa, formada en el cilindro de estructura hexagonal salida del plasma del radiotractor que subsecuentemente lo transferirá a una matriz frecuencial externa y hacia el llamado mundo exterior, ¿vale? Lo que hacemos aquí
es como emular lo que hace la conciencia, ¿no? Cuando estamos haciendo o aplicando la mecánica de la manifestación, nuestra conciencia está creando una energía que sería en sí un campo o un flujo gravitacional que dependiendo de la frecuencia y de sus armónicos, ¿de acuerdo? Como decía Esbaru, y de esa onda estacionaria de alta energía podemos crear ese objeto. Pues lo que hace este rayo tractor es emular, por así decir, el funcionamiento de la conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo eso, conseguimos crear un objeto. ¿Vale? La matriz gravitatoria de alta energía dentro del tambor de salida del radiotractor puede formar un objeto, primero un holograma de él, como vemos aquí en la imagen. Primero es un holograma y dependiendo de luego de la matriz energética, de la energía que se le aplica, ese holograma puede llegar a solidificarse, por así decirlo de una manera. Entonces, con todos los cambios internos de sus frecuencias de materia y toda su armónica de frecuencias internas controladas de dicha frecuencia. Es decir, tenemos que saber eh, cuál es la frecuencia, los armónicos de frecuencia exactos de ese objeto para poder generarlas a través del radiotractor y de esta lente, de lente holográfica, para poder crear este objeto, ¿de acuerdo? Primero lo que hace es crear el holograma y luego ya convierte el objeto en una cosa sólida. Esto significa que podemos crear un objeto con nuestro ordenador para luego intentarlo en un mundo exterior como un objeto real de la materia sólida. Esto es lo que realmente a veces Robert nos habla de la matriz lunar que puede insertar objetos. Esto es lo que realmente se hace, ¿de acuerdo? Se pueden insertar objetos fácilmente sabiendo la frecuencia exacta del objeto y sus armónicos de frecuencia correlativos, ¿vale? Entonces, esto es lo que podemos hacer con el rayo tractor, ¿de acuerdo? Como el rayo tractor controla las frecuencias exactas y las armónicas de una frecuencia exactas involucradas en el proceso, así como las relaciones matemáticas con el ambiente externo receptor, el objeto que una vez fue solo un holograma permanecerá como un objeto sólido porque los armónicos de una frecuencia involucrada continúan alimentando las ondas estacionarias y por lo tanto también los nodos creados de esta forma no se disuelven al convertirse de nuevo en energía potencial. El objeto continúa en estado sólido mucho tiempo después de que el rayo tractor se haya retirado de la escena. ¿Vale? Una vez que se ha creado el objeto, ya se mantienen las ondas estacionarias alimentando el objeto per se. ¿Vale? Esto es, bueno, he puesto aquí un ejemplo, ¿de acuerdo? Y digo que dicho de otra forma, cuando hemos terminado de fabricar el objeto, el mismo permanece hasta que se rompa, se destruya o dejemos de poner atención sobre él y se convierta otra vez en energía potencial. ¿Vale? Este es un ejemplo de, este sería el campo de energía potencial, o sea, sería un campo lleno de arcilla y gracias a la atención de una conciencia, ¿vale? Creamos la materia dura, ¿vale? Este sería el proceso en un par de fotografías, ¿de acuerdo? Una vez que hemos terminado de hacer la vasija permanece ahí hasta que se rompa, se destruya, se disuelva o dejemos de poner atención en ella. Bueno, también el radiotractor puede ser utilizado para hacer creaciones de situaciones dinámicas. Una situación dinámica es lo que ves aquí en la imagen de la derecha, es decir, varias personas, un perro caminando, etcétera, etcétera. Eso sería una situación dinámica, ¿no? Con movimiento y secuencia o secuencia de eventos dentro de otro al que conocemos como mundo externo, ¿vale? Esto es simplemente conociendo e imprimiendo una secuencia numérica exacta o precisa, ¿de acuerdo? Estos son todo fórmulas matemáticas precisas con frecuencias precisas y armónicos de frecuencia muy precisas, ¿vale? Entonces también se puede hacer. Y pasamos a los ciclos de las cosechas. Aquí dice que la impresión de la figura geométrica que hay en el campo de las cosechas se puede hacer solamente, bien, número uno, usando el sistema de pisado impresión gravitatorio, es decir, pisar mediante un campo gravitatorio la cosecha y por lo tanto crear la figura, ¿de acuerdo? Pero resultará en un acabado invasivo y desordenado de las plantas al ser dobladas a la fuerza. Y luego la otra opción es, si cambiamos también los valores de los armónicos de las frecuencias de la materia que componen los tallos de las cosechas a una distancia precisa del suelo, usando nuestro radiotractor, podemos forzar los nodos de las plantas a cambiar de recto a doblado a voluntad. Esto no es doblar las cosechas para formar la figura, esto es reestructurar el patrón doblado usando nuestra tecnología. Es decir, lo que hacemos es cambiar el ADN, por así decirlo, para que el tallo crezca torcido en vez de recto. ¿De acuerdo?
Lo que explica aquí Sbaru es, como se mencionaba al principio, a la materia, a los tallos en este caso de la cosecha, se le somete a un campo energético a una determinada frecuencia dominante que hace que la estructura molecular del ADN de los tallos cambie de recta doblada. Simplemente no se dobla, simplemente cambian la estructura de crecimiento, por así decirlo, a través del ADN, de cómo cómo tiene que crecer ese tallo, ¿vale? Eso se hace con el radiotractor, o por lo menos así yo lo interpreto. Bueno, pues aquí acabamos este interesantísimo vídeo de radiotractor, ¿de acuerdo? Estas son las referencias que podéis hacer uso, las copiaré en la descripción del vídeo en cuanto lo suba a YouTube, ¿vale? Y bueno, pues la siguiente sería la frase del día de Sbaru Derra también, y se dice que no se puede vivir en el ahora estrictamente hablando, como muchos maestros espirituales les piden, pues el ahora percibido por nuestras conciencias siempre es el resultado de algo ya en el pasado, ¿vale? O sea, cuando decimos que esto es el ahora, en realidad es el pasado, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con esta frase y terminamos el vídeo con los próximos vídeos, ¿de acuerdo? Nos quedan 5 vídeos por hacer. Nos toca hablar de motores y cohetes de plasma, navegación supraliminar, que es también un vídeo muy importante que tenemos que tener en cuenta, conciencia y navegación estelar, mapeado de espacios desconocidos y viajes en el tiempo, ¿vale? Bueno, y con esto acabamos este vídeo. Espero que os haya gustado mucho el radiotractor y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, hasta luego.